Bien, continuamos con la serie Viviendo tu Palabra. El tema que vamos a ver el día de hoy se titula La palabra de Dios es la autoridad. Sí. La palabra de Dios es la autoridad. Salmo 19:7, que más adelante vamos a ver este salmo, sí, pero dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por la libertad que nos das de poder alabarte, de poder adorarte. Gracias, Señor, aún por las herramientas que provees. Gracias por las instalaciones. Señor, gracias porque provees, Señor, aún cuando son cosas que no son necesarias. Sin embargo, permite, Señor, que echemos mano de ellas y te damos gracias por ello, Padre. Señor, queremos recibir tu consejo, tu palabra esta tarde y oramos, Señor, para que nos des gracia para recibirlo. Lo personal, ayúdame, dame gracias, Señor, para compartir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El tema es la palabra de Dios es la autoridad, ¿sí? Quiero empezar por definir y desarrollar la palabra autoridad en términos generales. Autoridad se refiere al poder o la influencia que una persona, institución o sistema tiene para tomar decisiones, influir en otros o establecer reglas y normas que deben seguirse. Sí. Autoridad es la capacidad de ejercer control, liderazgo o mando sobre otros en virtud de su posición, conocimiento, experiencia o reconocimiento de su legitimidad. Eso es autoridad en términos generales, ¿sí? Ahora, como punto de partida, quiero señalar que Dios es la autoridad última y final. Sí. Él es el autor de todo y de todos. Es el creador, es la primera causa, es el principio y el fin. Esa es nuestra base. ¿Sí? Él es la máxima autoridad. Y toda autoridad menor se deriva de Él. En un sentido, no existe ningún poder excepto el de Dios. Todo es delegado por Él. Todo procede de Él. Sí. Entonces, a lo largo de la historia humana podemos ver cómo se han desarrollado distintas autoridades. Por ejemplo, el diccionario teológico Bacon señala lo siguiente: existe autoridad legal que se deriva de la voluntad de la gente, de alguna figura oficial o de un cuerpo constituido. Podemos reconocer esa autoridad, ¿no? Es fácil de identificar. También existe la autoridad física. Esta se deriva de la fuerza bruta, ¿sí? No de la fuerza de un bruto. Que en términos generales nosotros pudimos experimentar, quizá los varoncitos, ¿verdad? En la primaria, ver esa autoridad ejercida por la fuerza, ¿no? Siempre estaba el muchachito que lideraba y normalmente tenía que ver con su fuerza, su liderazgo, ¿no? También existe la autoridad intelectual, que se deriva del aprendizaje o de una superioridad racional. Sí. También existe la autoridad social y económica. Tiene que ver con talento, tiene que ver con carisma, tiene que ver con alcanzar ciertas metas según la perspectiva humana o el entorno social en el que nos encontremos. Existe también la autoridad moral, que se deriva del carácter y la dedicación. Por ejemplo, mi hija hace unos días me acompañó al taller mecánico y el mecánico he tenido alguna relación con él, ¿no? Y siempre nos dirigimos con respeto, tanto de mi parte para con él como de él hacia mi parte, ¿no? Él sabe que soy cristiano, pero cuando entra me dice, ¿qué tal, Ángel? ¿No? Y se refiere a mí, ¿no? Como pues la palabra que normalmente se usa, ¿no? De un toro, ¿no? Y automáticamente se hizo y dijo, perdón, Ángel, ¿no? Y ya se refirió a mí, ¿no? Es decir, hay una autoridad moral
por cuanto ha visto nuestro comportamiento. No sé si me explico. ¿Sí? Recuerdo que amigos míos o compañeros, cuando el Señor me alcanza, ¿sí?, en un principio no era así, pero después de un tiempo, al ver el testimonio, ¿sí?, de la obra del Señor en mi vida, muchos se abstenían incluso de decir groserías o de hacer tal o cual cosa, porque yo ya no participaba de eso, ya incluso era incómodo para ellos el hecho de hacerlo frente a mí. No sé si me explico. Sí. No sé, una autoridad moral, ¿no? Existe una autoridad eclesiástica que se deriva de las Escrituras y de la Iglesia. Y juntamente con todas formas de autoridad en ciertas personas o ciertos grupos, puede haber una mezcla de diferentes tipos de poder, de influencia, ¿sí? Entonces, es una realidad, mis amados, que vivimos en tiempos terribles, ¿sí?, bajo este pensamiento ideológico del posmodernismo. De hecho, la semana pasada, el pastor Saúl en su predicación tocó este punto también, y seguramente vamos a estarlo tocando a lo largo de toda la serie, ¿sí? Ahora, en el posmodernismo las figuras de autoridad van desapareciendo y cada vez son más distorsionadas. Ya hemos hablado de eso también. Ahora, permítame leerles un artículo que habla precisamente qué dice el posmodernismo acerca de la autoridad. Es decir, cuál es su posición frente a la autoridad. Porque el posmodernismo tiene muchas ramas y tiene muchas posturas respecto a muchas áreas sociales. Ahora, respecto a la sociedad, ¿qué dice? Déjenme se lo leo. Dice: el posmodernismo, como movimiento filosófico y cultural, presenta una variedad de perspectivas sobre la autoridad. Sin embargo, hay ciertos temas comunes que suelen surgir en las discusiones posmodernas sobre la autoridad y desarrollan 4 puntos. Punto número 1. Desconfianza hacia las grandes narrativas y metanarrativas. El posmodernismo critica la idea de que haya una única verdad o autoridad que pueda imponerse sobre todas las demás. Esto incluye desconfianza hacia las instituciones tradicionales de autoridad, como el gobierno, la religión o la ciencia, que históricamente han reclamado una autoridad universal. Punto número 2. La pluralidad de perspectivas. El posmodernismo enfatiza la diversidad y la multiplicidad de puntos de vista. Reconoce que diferentes grupos y culturas tienen sus propias autoridades y sistemas de conocimiento, y rechaza la idea de que una sola autoridad pueda abarcar todas las experiencias y verdades. Punto número 3. Es crítica de las relaciones de poder. Esta ideología analiza cómo las relaciones de poder influyen en la autoridad y quien tiene el poder para definir lo que es legítimo. Esto incluye la crítica a las jerarquías sociales y a la exploración de cómo ciertos grupos pueden ejercer autoridad sobre otros a través de estructuras de poder injustas. Punto número 4. Sospecha hacia el lenguaje y la representación. El posmodernismo cuestiona cómo el lenguaje y la representación pueden ser utilizados para legitimar la autoridad. Se centra en cómo el discurso y la narrativa pueden ser manipulados para mantener el estatus y perturbar las relaciones de poder existentes. En resumen, esta ideología tiende a adoptar una postura crítica hacia las formas tradicionales de autoridad y busca descentralizar el poder, promoviendo en su lugar una pluralidad de perspectivas y una mayor conciencia de las dinámicas de poder en juego en la sociedad. Este no es un artículo cristiano, por supuesto. Sí. Lo cité, mis amados, porque es importante que nosotros podamos identificar, sí, parte del monstruo ideológico con el que nos estamos enfrentando y con el que se están enfrentando nuestros niños y nuestros jóvenes. Sí. Ahora, hay un par de preguntas, o muchísimas más, pero quiero hacer un par de preguntas respecto a esto. ¿Qué tanto golpea esta manera de pensar a la iglesia? ¿Qué tanto golpea? ¿Qué tan influenciados estamos o podemos estar respecto al posmodernismo? Como hombres, como mujeres, como hijos de Dios,
como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores. ¿Qué tan influenciados estamos en este concepto de autoridad? Definimos qué es autoridad en términos generales. Tenemos de alguna manera un pantallazo de cuál es la ideología respecto a la autoridad en estos momentos, ¿sí? Ahora, si tiene problemas con la autoridad, cuestionando si hay normas absolutas que rigen la conducta y la moral del hombre, de alguna manera usted ha comido y saboreado esta ideología. Sí. Bueno, pero ¿por qué tengo que hacer lo que me dicen? Pero si todos somos iguales. ¿Pero por qué me vas a mandar tú? Sí. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Bueno, pues yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. ¿Alguien por ahí ha dicho estas palabras o se le ha cruzado por la mente? Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, ¿verdad? Y luego viene la frase cristiana, ¿no? Dios y yo, ¿verdad? Dios sabe mi corazón. Dios conoce mi corazón. Sí. Yo tengo mi religión, ¿verdad? Entonces, hace algunos años, cuando pertenecía al grupo de jóvenes, pusieron, no hace tanto, hace poquito, por circunstancias, situaciones, ¿no? El que estaba a cargo de jóvenes deja ese lugar y se ponen diferentes jóvenes al frente del grupo de jóvenes. ¿Sí? Una de las personas que estaban enfrente era una joven, y en una ocasión platicaba con nosotros y el pastor se había acercado con ella y le había pedido que ahora en la posición en la que estaba debía cambiar su forma de vestir. En aquel entonces yo no veía inapropiada su forma de vestir, ¿no? Le estoy hablando que tenía como 17 años, ¿no? Hace poquito. Y el caso es que recuerdo que ella dijo, bueno, ¿y por qué tengo que hacer lo que ellos dicen? ¿No? Si yo quiero servir a Dios, lo haré a mi manera. ¿Alguien ha pensado algo así? Sí. Bueno, ¿y por qué? Aquí no estamos poniendo dudas si estuvo bien lo que el pastor o no le dijo, si estaba su ropa adecuada o no. Estamos hablando acerca de pensamientos, de formas de pensar, que de repente están arraigadas en el corazón, en lo más profundo, y votan. Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si Dios me aprueba, ¿por qué el hombre me ha de desaprobar? Y decimos cosas como esas, ¿no? Entonces, ¿o qué, por ejemplo, con pastores, bueno, que se autoproclaman pastores, hacen sus iglesias, ¿verdad? Sus congregaciones, y tú ves hacia atrás y nunca han durado más de 2 o 3 años en una congregación. Tienen problema de sujeción, tienen problema de autoridad. Por ejemplo, ese es un buen filtro, Está en una congregación donde el pastor nunca estuvo sujeto a un pastor, donde no rinde cuentas a nadie, y está ahí y busca que se le dé autoridad y que se le rinda. Esa es una señal. Sí, esa es una señal. O en nosotros, ¿verdad? Digo, hay cada caso. La mayoría de nosotros venimos de diferentes movimientos dentro de la iglesia, ¿sí? Con diferentes sesgos. Pero de repente hay quienes andan como chapulín, ¿no? En una congregación y en otra, no con la motivación correcta, sino porque no son capaces de rendir cuentas a un ministerio, no pueden estar debajo de una autoridad, les cuesta trabajo rendir cuentas. Todo ese tipo de cosas, mis amados, son importantes que nosotros meditemos, ¿sí?
Si donde quiera que yo voy tengo problemas con la autoridad, no soy yo. Digo, perdón, no es la autoridad, soy yo. Ese pensamiento está mal. Ese es un ejemplo. ¿Explico? O sea, todo el mundo está mal menos yo. Todos están mal menos yo. Yo estoy bien. Y a donde quiera que voy siempre me encuentro, ¿sí?, con un jefe mandón, injusto, ¿sí?, que solamente utiliza su autoridad para abusar de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso es un patrón, revisemos nuestra forma de pensar. Sí. Entonces, la verdad, mis amados, es que hemos escuchado tanto democracia que creemos que así es como Dios debe de gobernarnos a nosotros. Y no es así. Dios no gobierna de esa manera. ¿Sabía usted eso? Dios no gobierna así. De alguna manera esperamos que Dios nos pregunte, ¿cómo quieres vivir? Sí. ¿Cómo se te haría mejor vivir tu cristianismo? ¿Qué le hago? ¿Quieres otro pastor? ¿Cómo te gustaría el pastor? Miren, por eso aquí tenemos como 6 predicadores. Y hasta pastores de fuera les traemos. Gracias a Dios por su provisión. Eso es una provisión de Dios. Sí. Y aquí ninguno se pelea por este lugar. Pero de repente, ¿no? A ver, ¿cómo te gusta? ¿Cómo quieres? Así no funciona, mis amados. Sí. De repente tenemos la idea que Dios está como postulándose en el puesto de tu corazón, ¿no? Intentando convencerte para que lo elijas a Él. Él no se está postulando como presidente. Sí. Dios es Dios. Y Él es la máxima autoridad. Él está por encima de todo y de todos. Y las cosas se hacen como Él quiere, porque Él es Dios. Sí. Purcell Taylor fue un filósofo catedrático, pastor de la iglesia del Nazareno. Es una iglesia cristiana metodista con mucha influencia en los años 30. Miren, respecto a la teología, él dijo lo siguiente: la teología es tan necesaria a la fe cristiana como el esqueleto de un cuerpo vivo. La teología bíblica está vinculada a la Biblia como la botánica al crecimiento de las flores. Dice, uno puede disfrutar de ella sin saber mucho de botánica, pero cuando cualquier plaga invade el jardín, es hora de buscar al botánico experto. Sí. Bueno, ¿por qué lo cito? Este pastor Taylor señala 4 medios asignados por Dios para guiarnos bajo la soberanía del Señor: la Biblia, Jesús, el Espíritu Santo y la iglesia. Sí. Ahora, para reafirmar esto, él lo describe así: la palabra escrita, la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, nos trae por fe a la palabra viva, Cristo Jesús. La Biblia se comprende y vive mejor dentro de la comunidad de los santos, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Nuestra autoridad es Cristo Jesús, la palabra viva, tal como ha sido revelado en la palabra escrita e iluminada por el Espíritu Santo. Es más o menos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Esta autoridad reconocida por el pueblo es compartida en la comunidad de los santos por medio de los hombres fieles y temerosos de Dios. Por cuanto la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada, soplada por el Espíritu Santo, es infalible e inerrante y toda suficiente. Sí. Por tanto, mis amados, es toda autoridad para los hombres. Es toda autoridad para los hombres. No hay una autoridad mayor.
Ahora, a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros vamos a observar las diversas pruebas y persecuciones propias de la sociedad donde se encontraron. Es decir, las pruebas de la iglesia del primer siglo no fueron las mismas que 3 siglos después. No fueron las mismas, ni fueron las mismas en la Edad Media, ni son las mismas de hoy en día. ¿Sí? Sin embargo, todas estas pruebas, dificultades que ha enfrentado la iglesia, deberán y seguirán enfrentándose bajo la autoridad de la Escritura. Siempre. Siempre. No bajo ciertas estructuras humanas y filosóficas que muchos dicen, o muchos cristianos hoy en día dicen o sugieren que la iglesia debe de someterse. Es bajo las Escrituras. La Escritura es autoritativa porque en ella está precisamente expresada la voluntad plena de Dios. Toda la voluntad de Dios está ahí. Todo lo que necesitamos saber en cuanto a nuestra relación con Él se encuentra en las Escrituras. Es nuestra norma de fe y conducta. Es nuestro canon, que más adelante vamos a ver ese tema. Es nuestra vara. Eso significa canon. Es nuestra vara, nuestra medida. ¿Sí? Entonces, en la Biblia nosotros encontramos, mis amados, un ataque directo de Satanás hacia un hombre. Y no estoy hablando de Job. Ese hombre es Dios. Y aun siendo quien es, por supuesto que estoy hablando de Jesús, no se enfrentó a Satanás con argumentos de posicionamiento gritando, ¿no sabes quién soy? Hace unas semanas vi un mensaje, un video, donde en una iglesia, en un lugar, al parecer se manifestó un endemoniado, ¿no? Y el que tenía el micrófono enfrente le gritaba, ¿no sabes quién soy? Y aquel se retorcía y decía, el apóstol, ¿no? ¿No vemos a Jesús haciendo eso? Digo, Jesús es Dios. Sí. El Señor echó mano de la máxima autoridad, de la Escritura. Sí. Mateo 4:4 dice que respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 7 Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 10, la conclusión de su conversación con Satanás fue, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Perdón lo que voy a decir, pero es importante. No oró en lenguas, no gritó, no tembló, no reprendió, no hubo en ningún momento una guerra de poder. No existe tal cosa. Él es la máxima autoridad y todo está sujeto a Él, a un Satanás. No se digan los demonios. Todo está sujeto a Él. El Señor tomó la autoridad de la palabra de Dios. Sí. Así que cuando tenga miedo, ¿verdad? Y vea sombras por su casa, pues ya sabe cómo hacerle. Vaya la palabra. Y el apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le dice a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios, la palabra de verdad. Reina Valera 60 dice que usa bien la palabra. Debemos de usar bien la palabra, mis amados. Sí. En diferentes circunstancias. Por tanto, amados, la manera en cómo debemos de hacer frente a las diversas circunstancias que se presentan en nuestras vidas es bajo la autoridad de las Escrituras. En mi vida personal, en cuanto a mi temperamento, en mis reacciones, en el pecado oculto, en mis pensamientos, en mi carácter, debo de ir a la palabra de Dios para poder tener un crecimiento y así en todas las áreas de mi vida, en el matrimonio. La palabra debe ser autoridad en ese sentido. ¿Qué dice respecto al amor, a la comunicación, la sujeción, en la esperanza?
como padres, como hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la palabra? Sí. Cuando nosotros caminamos por la vida enfrentando los desafíos de la misma, a nuestra manera, es cuestión de tiempo para toparnos con el fracaso. No hay otro final fuera de la palabra del Señor, bajo nuestros propios términos. No existe. De modo que el error doctrinal se produce por precisamente alejarnos de las verdades bíblicas, ¿sí? Alejarnos de lo que Dios dice. Por eso Jesús le dijo a los saduceos, ahí en Mateo 22, 29, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Muchos de nosotros estamos equivocados por no comprender las Escrituras y no aplicarlas a nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestros trabajos y en la vida. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Sí. Autoridad bíblica. Esta se refiere no simplemente a la autoridad relativamente superior de los testigos oculares o de los primeros documentos. Sí. Es decir, no tiene que ver con un pedazo del libro, entiéndase mi expresión. Sí. Con hojas, con papel, no. Tiene que ver con la naturaleza de ese libro. Porque esta naturaleza está determinada bien por la naturaleza, ¿verdad?, como palabra de Dios. Por tanto, es autoridad divina. Y la autoridad divina se fundamenta en la inspiración de Dios. Cualquier otra base, mis amados, es inestable. Cualquier otra base es inestable. Lo que me diga fuera de la Escritura es inestable. Puesto que la autoridad es divina, es a la vez final y eterna. Es final porque es el último recurso al que se puede acudir en asuntos de revelación, ¿verdad? No es como que Dios me reveló tal o cual cosa. Bueno, ¿es conforme a las Escrituras? No, pues no, bueno, pues fueron los tacos de anoche, ¿no? Pero si es conforme a las Escrituras, bueno, habría que considerarse. Sí. Entonces, la Biblia, mis amados, tiene precedencia ante la tradición, y esto es importante, ante los credos, la iglesia, la filosofía, la sociología e inclusive la teología sistemática. Sí. La palabra está por encima de todo. Es eterna porque es precisamente palabra de Dios, y esta no cambia, mis amados. Aún las culturas o circunstancias pueden cambiar, ¿verdad? Y le pueden restar valor, pero es tan valiosa desde el siglo XXI como hasta el siglo I. Sigue siendo igual, con el mismo valor. Sí. Entonces la autoridad es inherente e inmutable, por tanto no está sujeta a las corrientes de pensamiento humano. Esta autoridad se encuentra limitada a la Biblia, no se extiende a sus intérpretes o a opiniones teológicas particulares. Sí, la Biblia dice lo que dice. Y es bien importante, mis amados, que nosotros seamos diligentes en la consulta de las Escrituras. Es muy importante. Sí. Ahora, en el origen de la bibliología, sí, está la enseñanza de que Dios usa la palabra como instrumento para edificación. Acompáñeme por favor a Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Cuando estemos ahí me dicen, por favor. Dice el apóstol Pablo: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras
tengamos esperanza. ¿Cuántos desesperanzados hay aquí? Qué bonita porción de la palabra, ¿no? Este verso resalta la autoridad de las Escrituras al afirmar que todo lo que se escribió en ellas fue con un propósito específico: enseñarnos. Esto implica que las Escrituras tienen la autoridad para ser una guía confiable en nuestras vidas. Esta proporciona instrucción, proporciona dirección en cada situación que enfrentamos. Sí. Además, el verso enfatiza que las Escrituras nos da perseverancia y ánimo. Ahorita vamos a ir a Salmo 19. Sí, no lo vamos a leer todo, pero sería bueno que lo leyéramos en casa. Que podamos ver el efecto de los que aman la Escritura, el poder y las características de la palabra. Sí. Ahora, aquí la autoridad de la Escritura se manifiesta en su capacidad para fortalecernos y para sustentarnos en tiempos difíciles. Sí. Nos recuerda que a pesar de los desafíos que enfrentamos, podemos encontrar esperanza y fortaleza en la verdad contenida de la palabra de Dios. Sí. Ahí es donde podemos ir y ahí es donde vamos a encontrar precisamente aquel sendero claro para nosotros poder conducirnos. Sí. La palabra de Dios expresa que precisamente esta es como una lumbrera en nuestro camino. Fuera de ella, mis amados, en algún momento, ¿cómo anduvimos? A tientas. Ahora, esto es algo que ya hemos comentado, pero ¿qué genera cuando nosotros andamos por un camino sin luz, a oscuras? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué genera en nosotros? Incertidumbre, desconfianza, desesperanza, ¿sí? Inseguridad, temor. Es terrible. Bueno, la palabra de Dios hace todo el efecto contrario a lo que acabamos de decir. Nos guía, nos instruye, nos da luz, nos da esperanza, nos da valor. ¿Nos damos cuenta? Sí. Ahora, para que algo pueda instruirnos, nosotros debemos de darle el valor precisamente de autoridad. Si yo no tengo la palabra de Dios como autoridad en mi vida, simplemente llegará a ser un buen consejo, en algo en donde quizá pueda coincidir y pueda decir: aquí estoy de acuerdo, aquí está bien. Esto me gusta. Me gusta la parte donde dice que mi esposo tiene que amarme como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esa parte me encanta. Bien por eso. La parte donde yo tengo que sujetarme, difiero. Porque hay mucho machismo. ¿Me explico? Me gusta cuando dice que la mujer tiene que sujetarse y tiene que respetar a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Esa parte me gusta. Pero amarla como Cristo amó a la iglesia, ni todo el amor ni todo el dinero. Porque cuando una mujer, ¿verdad?, se te sube porque bien me decía mi abuelo, ¿verdad? Entonces de repente vemos la Escritura como algo al cual nosotros podemos acceder, en donde encontraremos algunas cosas buenas, pero otras no tantas. El asunto es que así no funciona la Escritura. El apóstol Pablo habla acerca de que él no rehusó dar todo el consejo. Y cuando habla de todo, se refiere a todo, que no falta nada. Sí. Necesitamos nosotros identificar la palabra de Dios, la Biblia, precisamente como la autoridad máxima, porque es su palabra. Y todo lo que dice ahí se tiene que respetar y se tiene que honrar. Y si encontramos algún mandamiento ahí, se tiene que obedecer, porque los mandamientos están para ser obedecidos. ¿Sabía usted eso? No están nomás para que los conozcamos.
están para que se obedezcan. La instrucción es para obedecerse. Cuando usted le da una instrucción a sus hijos, ¿cuál es el fin de esa instrucción? Si usted le dice a su hijo, bájate, ¿qué espera que su hijo haga? Que se baje, ¿verdad? O nomás le dice porque sí. O nomás le dice, bájate y ya. Y no le importa si su hijo se baja o no se baja. ¿Verdad que no? Toda instrucción lleva como fin ser obedecida. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios está ahí para eso. Si nosotros deseamos que ésta nos instruya, que ésta nos guíe, que ésta nos dé luz, que ésta nos dé esperanza, que nos dé valor, necesitamos verla como esa autoridad máxima. Y ahorita vamos a llegar ahí, porque hay una guerra. ¿Sí? Entonces, Pablo al afirmar que la palabra de Dios tiene la capacidad para enseñarnos, para fortalecernos y para darnos esperanza, subraya su importancia y relevancia continua en nuestras vidas como esa máxima fuente de autoridad espiritual y moral. De nuevo, nuestra norma de fe y conducta, ¿sí?, que determina cómo debo de conducirme, la palabra de Dios. Que determina cómo debo de llevar a cabo mi vida, mis decisiones, según la palabra de Dios. Ahora, regresemos por favor ahí al Salmo 19, versículo 7. Todo este salmo resalta la autoridad de las Escrituras al describir sus atributos y efectos transformadores en la vida de las personas. Todo el salmo. Es un salmo muy padre. Ahora, cuando dice que la ley del Señor, la ley de Jehová es perfecta, se está enfatizando precisamente en la perfección y la completa fiabilidad de la palabra de Dios. Es decir, es confiable. Sí. Esto es lo más... Miren, soberanía es que Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Él es soberano. Pero debemos de considerar lo siguiente, mis amados, que Dios es bueno. Y su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Por tanto, esa soberanía ejercida, ¿sí?, todo tiene que ver con su naturaleza. De repente se dice, bueno, es que Dios hace lo que quiere, y si Dios decide enviarnos al infierno, Él sigue siendo Dios. Ciertamente, pero no es el Dios de la Biblia. ¿Me explico? Es decir, no podemos filtrar o presuponer que si Dios hace tal o cual cosa como ser malo, ¿sí?, no podemos presuponer precisamente que es el Dios de la Biblia, porque ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es bueno. No podemos tener en nuestra mente que Dios es malo. Dios es bueno. Y cuando hablo de que Dios es bueno, no estoy hablando que Dios no hará juicio. Son dos cosas distintas. Precisamente por cuanto es bueno, es justo. Y por cuanto es bueno, hará justicia. Y dará a cada uno según su paga, según su deuda. Precisamente por eso Cristo murió en nuestro lugar. ¿Sí? Por justicia. Pero debemos de entender que la soberanía de Dios se ejerce según quién es el Señor, y Él es bueno. Y todos sus mandamientos son buenos, son rectos, son justos, convenientes para usted y para mí. Es decir, no hay pérdida con Él, mis amados. En la conclusión de la semana pasada con el pastor Saúl citamos al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en ese mismo contexto de su despedida a Timoteo, dice: yo sé en quién he puesto mi depósito y sé que este es fiel para guardarlo. ¿Me explico? Él es bueno. Los malos somos nosotros. Los injustos somos nosotros. Él es bueno. Y dice que esta ley es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Es fiable,
Esto implica que las Escrituras tienen la autoridad suprema, ya que provienen de Dios mismo y son la norma por la cual se debe de medir todas las cosas. Es decir, la perfección de la ley de Dios significa que es completa y suficiente para guiar nuestras vidas en todos los aspectos. En todos, sí. Ahora el verso continúa diciendo que es perfecta y sí que convierte el alma. Esto sugiere que las Escrituras tienen el poder de transformar nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan que el Señor transforme sus vidas? Bueno, Dios lo ha estado haciendo, ¿cierto? Y Dios lo seguirá haciendo. Necesitamos exponernos a su palabra y rendirnos a ella. ¿Sí? Tiene el poder para transformar nuestras vidas, cambiando nuestros corazones, cambiando nuestra manera de pensar para alinearnos a la voluntad de Dios. Y esto resalta precisamente la autoridad de la Escritura para impactar profundamente en nuestras vidas y conducirnos hacia una vida de rectitud y santidad, una vida que nosotros no podíamos llevar por nuestras propias fuerzas, que era imposible. Por más que nos esforzáramos, necesitamos la palabra para que nos guíe. Porque el asunto es que nosotros tenemos nuestra propia perspectiva de las cosas. Y eso precisamente es lo que sugiere esta ideología posmoderna. Bueno, no hay verdades absolutas. ¿Eso te funciona a ti? Sigue adelante, a mí me funciona esto. ¿Qué alinea? Entonces la moral es subjetiva. Sí. Entonces para ti eso es bueno, pero para mí no es tan bueno. Para mí no es tan bueno. Es bueno para ti, qué bueno, sigue por ahí, pero para mí no es bueno. Entonces el Señor nos lleva, ¿verdad?, a través de su palabra, una vida de rectitud y santidad, una vida que no podemos llevar a cabo sin el Señor. Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras son útiles para instruirnos en justicia. En la semana estudiamos un poco eso. Pero la idea es que las Escrituras nos acompañan como un tutor hacia la justicia divina. Sí. Es decir, nos enseñan, nos instruyen, nos guían, llevándonos a renunciar a una justicia propia. De hecho, como definición, esta frase la encontramos como nos reconcilia con la justicia. La risa Cielín porque estuvimos dándole vuelta y esta frase me gustó. Y era como que estuvimos dándole vuelta a eso, ¿no? Pero es la definición que encontramos ahí, ¿no? Nos reconcilia con justicia. Y es como un tutor, ¿verdad? O sea, la idea es que nos toma de la mano y nos lleva. Sí. Acompáñeme por favor a 2 Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 7, del 5 al 7. ¿Estamos ahí? ¿Me dicen por favor cuando lleguemos? ¿Ya? Bien. Voy a leer desde el 4 para dar contexto, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí no está hablando de fortalezas demoníacas, ¿sí? No está hablando acerca de eso. Vamos a ver qué dice. En el contexto encontramos. Versículo 5. ¿Cuáles son estas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Versículo 7. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo está abordando la importancia de tener un pensamiento correcto y una actitud adecuada hacia la autoridad de Cristo y su obra en nuestras vidas. ¿Sí? Eso es lo que está tratando el apóstol Pablo. Pablo comienza hablando sobre la necesidad de derribar los argumentos y la arrogancia que se oponen al conocimiento de Dios. ¿Sí? Se oponen a lo que Dios dice. Pero hay ciertas cosas, ¿verdad? Pensamientos. Ahora,
aquí Pablo enfatiza que cualquier pensamiento o idea contraria a la verdad revelada en Cristo debe ser rechazada, debe ser eliminada. Pero eso es importante, mis amados. ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿En qué estamos resolucionando ante las situaciones de la vida? Sí. Porque, miren, el asunto es, la mayoría de nosotros decimos, yo sé que al final todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien. El asunto es cómo vivimos ese proceso mientras llega todo eso va a estar bien. No sé si me explico. O sea, está pasando una situación de enfermedad, alguna adversidad en la vida, familiar, lo que sea, y digo, bueno, yo sé que todo va a estar bien. Y mientras tanto, soy afligido, temeroso, pateando el bote, triste, enojado, estoy arrancándome la barba, el cabello, la ceja, los que tenemos, ¿no? O sea, mientras tanto, o no tengo y le arranco al de al lado, ¿verdad? Es decir, ¿cómo llevo el proceso? ¿Me explico? O sea, es importante, mis amados, considerar qué pienso. Estoy llevando cautivo, que ahorita vamos a llegar ahí, estoy llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Sí. O sea, Pablo nos insta que la autoridad suprema de Cristo, precisamente a Él debemos de llevar todo pensamiento. Sí. Y todas las áreas de nuestra vida deben de ser sometidas a Él. Sí. Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Esta palabra en el griego es un verbo presente activo. Sí. Y el sentido es tomar el control, asumir el poder para influir, dirigir o determinar. También tiene que ver con llevar prisionero, someter, cautivar. Sí. Es decir, debo de llevar mis pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios como prisionero. Ahora, no dice como en tiempo pasado, en algún momento, constantemente. Constantemente. Debo de sujetarlos y debo de mantenerlos ahí a los pies de Cristo todo el tiempo. Cada que brinque un pensamiento contrario a la verdad de Dios, debo de llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque después dejamos ese pensamiento, mis amados, y crece y crece y crece, y al rato, como bien dice el apóstol Pablo, habla acerca, ¿verdad?, de estos fortalezas en la mente, ¿no? La idea de fortalezas son como murallas. Y qué feo que seamos así. Dios debemos dejar que Dios en ese sentido nos ayude, porque a veces somos tan tercos y hay fortalezas y nos aferramos, ¿verdad? Lo digo como alguien terco. Necesitamos crecer en esa área, y ya tengo una idea en la cabeza, y para que me quiten esa idea en la cabeza, necesitamos ser dóciles, mis amados, e ir a la palabra, seguir la instrucción de Dios, ¿sí? Entonces, esta palabra cautivo al pensamiento, repito, tiene que ver con someter, como un esclavo, ¿sí? Como un esclavo. Significa que debemos de sujetar nuestros pensamientos y motivaciones. Cuidado, miren, los impulsos son producto de nuestros pensamientos. Para los impulsivos, cuidado. Es que no pensé, reaccioné. No, reaccionaste porque así piensas. Cuidado. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué no reaccionas a besos? A ver, ¿no? Con tu esposo o tu esposa. Ay, reaccioné, ¿verdad? Me enojé y la agarro a besos, ¿verdad? O lo agarro a besos. ¿Por qué no reaccionas así? Porque lo que hay en el corazón en ese momento no son besitos, ¿verdad? No, hay ira, hay enojo. Y todo lo que sale de la boca está en el corazón.
lo que le digas, se lo dijiste porque está en el corazón. Cuidado, tengamos mucho cuidado. Entonces, cuando eso sale de la boca, detengámonos y reflexionemos qué es lo que hay en el pensamiento. Y no solamente decir, híjole, perdón por lo que te dije, sino es un Señor, perdóname, ¿qué hay en mi corazón? ¿Esto realmente pienso? Es decir, este es el argumento acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca de mi esposo o mi esposa. ¿Realmente pienso que es un miserable, infeliz, desgraciado? ¿No? ¿Le atiné o qué? O sea, realmente ese es mi concepto del hombre, el cual un día me planté en un altar e hice un pacto para estar sujeta a él o sujeta a ella en ese sentido, ¿verdad? Amarla. ¿Me explico? ¿Cuál es mi pensamiento respecto a mis hijos? Es que ya no te aguanto, es que ya no te soporto. Está en el corazón, por eso se dice. Por eso se dice. Me tienes hasta la coronilla, ¿verdad? Al rato podemos llorar y decir perdón, pero ya se dijo, pero ya marcó, ya golpeó. Se dice porque está en el corazón. ¿Qué hay, mis amados, en nuestra mente? ¿Qué tantas murallas se han levantado? Pablo habla, repito, debemos de sujetar nuestros pensamientos y motivaciones a la voluntad de Cristo, reconociendo su autoridad sobre nosotros en todo momento, todo el tiempo. ¿Sí? Ahora, pastor, pues aquí me está hablando de la autoridad de Cristo, ¿no? Supone que estamos hablando acerca de la autoridad de la palabra. Bueno, ya veremos qué dice la Escritura respecto a esto, de hecho, la siguiente semana. ¿Qué relación tiene Cristo con la palabra? Sí. Entonces, esto implica, mis amados, compromiso activo de conformar nuestra mente y corazón a los principios y enseñanzas de Cristo, en lugar de seguir nuestros propios pensamientos e ideologías. En lugar de seguir pensando lo que pienso. Oye, pero tienes que perdonar. No, pero lo que me hizo es imperdonable. Y bueno, ¿y qué dice Cristo? ¿Qué dice su palabra? Pues sí, dice que tengo que perdonar, pero Dios sabe. Por eso, porque Dios sabe, tienes que perdonar. Porque Dios sabe. Y son argumentos. Sí. La batalla espiritual, la verdadera guerra espiritual está aquí, mis amados. No existe tal guerra de poderes. Satanás no se puede poner al tú por tú con Dios. Satanás está sujeto a la autoridad de Dios y a su palabra. Y lo que Dios dice se hace y nada puede en contra de eso. La guerra la cual libramos nosotros es aquí. Son argumentos en la mente. Sí. Ahora, Pablo advierte que está listo para castigar toda desobediencia. Está tratando aquí un asunto, ¿verdad?, con los hermanos. Aquí está afirmando su autoridad apostólica para disciplinar a aquellos que se oponen a la verdad de Cristo y rechazan su autoridad. Y esto refleja el llamado, mis amados, de los líderes espirituales a mantener la pureza doctrinal y moral dentro de la comunidad de los creyentes, ¿sí? Ejerciendo una autoridad en el nombre de Cristo. Es parte de la responsabilidad que se tiene, ¿sí? Entonces, Pablo aborda también la idea en el último verso de que algunos juzgan según las apariencias y no según la realidad espiritual. Y esto sugiere que la autoridad de Cristo y su obra en la vida de los creyentes pueden ser malinterpretadas y subestimadas por aquellos que no tienen discernimiento espiritual. Sin embargo, Pablo insiste en que él y sus compañeros de trabajo son verdaderamente de Cristo y merecen ser reconocidos como tales. Ahora,
Aquí es bien importante, mis amados, que a manera de práctica nosotros crezcamos y renunciemos a ciertos argumentos mentales que nos pueden llegar a estorbar y se pueden llegar a oponer a la verdad de la Escritura. Aun cuando Pablo en sí no trata este asunto, es importante acerca de qué pensamos de los demás. Si vemos a los demás como Cristo los ve, y si nuestros pensamientos están conformados a lo que el Señor piensa, o solamente seguimos señalando por apariencia, siendo poco espirituales. ¿Me explico? Es que no me gusta cómo habla, es que no me gusta cómo se viste, es que no me gusta cómo camina, es que no me gusta. Y no amamos, porque ese es el mandamiento. ¿Qué dice la palabra respecto a eso? Es decir, la gente que está a nuestro alrededor, y aquí hablo acerca de la comunidad, hablo de la iglesia, de la congregación, ¿sí? ¿Debe llegar a mis expectativas? Mi pregunta es, ¿cree usted llegar a las expectativas de los demás? Eso está buena, ¿no? Es decir, ¿los demás tienen que llegar a mis expectativas? Y la vuelta es, ¿yo lleno las expectativas de los demás? Gracias a Dios que aquí no estamos para agradarle a nadie, ¿verdad? Más que al Señor. Y en ese intentar agradar al Señor, nos llevará, si somos diligentes y obedientes a su palabra, a amarnos unos a otros, no a tener que estar llenando expectativas, ni tampoco andar bajando, bueno, pues le voy a bajar 2 rayitas a mi expectativa. No están aquí para llenarnos de expectativas, sean altas o bajas. ¿Me explico? No se trata de eso. Estamos aquí para honrar al Señor y debemos de ser maduros en ese sentido, ¿sí? Entonces, si hay un pensamiento que es contrario al pensamiento de Dios, tenemos que desecharlo, tenemos que quitarlo, ¿sí? Amarlo en el amor de Cristo. Ahora, si hay algo que corregir, corrígelo, instruye en amor, porque es lo que dice la palabra. No, es que no me late. Bueno, si es por algún pecado, si es alguna falta, acércate e instruye en amor. Sí. Debemos dejar de ser gobernados por nuestros propios argumentos, mis amados, y todos estos llevarlos a los pies de Cristo. Sí. ¿Me ayudan con el piano? Ya mero acabo. Me quedan unos 40 minutos. Es cierto. Regresando al Salmo 19. Dice el testimonio del Señor es, ¿qué dice? Es fiel. Las Escrituras, mis amados, son dignas de confianza. Todas estas. Y son veraces en lo que afirman. Podemos ir a ellas confiados. Como cuando hablamos acerca de la inerrancia de la palabra, yo empezaba mencionando que la Escritura es lo que dice que es y tiene el poder de hacer lo que dice que puede hacer. Porque es palabra de Dios. Totalmente confiable. Sí. Como testimonio de Dios mismo, las Escrituras tienen autoridad para ser creídas y obedecidas en toda circunstancia. En toda. Traiga a su mente la circunstancia más terrible, quizá por la que esté pasando, por la que pasó, o la que se imagina usted que sería algo muy difícil de llevar. Bueno, la palabra es suficiente para que nosotros podamos salir de cualquier circunstancia, cualquier situación. Y solo a través de ella podremos salir aprobados. Sí. Usa bien la palabra, Timoteo. Preséntate como un obrero fiel, diligente. Usa bien la palabra. Úsala bien. Echa mano de ella. Aplícala.
vívela. Eso nos librará de muchos dolores de cabeza. El testimonio del Señor es fiel y su palabra perfecta. Queremos que nuestros hijos cambien, que sean buenos muchachos, que amen al Señor, que sean obedientes. Instruyámoslos en la palabra, porque solo la palabra convierte el alma. Dejemos de enseñarles a portarse bien. No les enseñemos a portarse bien. Instruyámoslos en la palabra. Y quiero terminar comentando algo respecto a esto. Hace 2 semanas me invitaron a una reunión con algunos pastores para presentar un material para niños y adolescentes. Digo adolescentes de los 9 a los 19 años. Sí. Quien está detrás de todo esto, hay muchas instituciones de Estados Unidos que se están sumando a este proyecto. Y se llama One Hope. No sé si algunos lo conocen. Pero cuando empieza la conferencia, ellos arrojan unas estadísticas sumamente alarmantes y muy tristes. Sí. Y una de las cosas, entre muchas de las estadísticas que arrojaron, la estadística fueron a jóvenes, niños de 9 a 19 años. ¿Sí? Le hicieron preguntas. Esta estadística constaba de católicos, cristianos, otras religiones y sin ninguna religión, ateos, ¿no? El asunto es que en casi todas estábamos ahí más o menos, ¿no? A la par, uno arriba, abajo, pero más o menos un comportamiento similar. Sí. ¿Saben dónde me llamó mucho la atención? Y me dolió. Y es que en cuanto a pensamientos depresivos y pensamientos suicidas, los jóvenes evangélicos estaban por encima de toda la estadística. Encima de católicos, de quienes profesan otras religiones y aquellos que dicen no profesar ninguna religión, o ateos. Sí. Estaban por arriba. Y cuando yo miraba esto, les soy sincero, mi corazón se agitó. Porque soy papá. Y automáticamente empecé a dar vueltas y digo, nuestros muchachos están creciendo con una presión que los demás no. Nuestros niños están creciendo escuchando, tienes que ser así. Tienes que leer la Biblia. Tienes que ser educado. Tienes que esto, tienes que el otro, tienes que alabar, tienes que aplaudir, tienes que levantar tus manos, tienes que cantar, tienes que servir a la iglesia, tienes que saludar, tienes que ser un buen cristiano. Nuestros niños están creciendo con esa vara y con esa presión que otros no. Yo no estoy diciendo que no debemos llevarlos a eso. El asunto es que no debemos de llevarlos a tienes que hacer esto. Debemos de llevarlos a Cristo y decirle, hijo, si tú amas a Dios, podrás llegar a hacer esto. Pero ama a Dios. Vive para Él. Y con esto no estoy diciendo que no instruyamos. No estoy diciendo que no reprendamos. No estoy diciendo que no. Pero instruyamos en la palabra. Para decirle, cuando tú vayas a la palabra, hijo, tú vas a poder llegar a hacer esto por la obra de Dios. Este es mi deseo para ti.
vayamos a la palabra. Llevemos a la palabra a los muchachos, que la conozcan. Miren, no seamos fariseos poniendo peso en ellos que ni siquiera nosotros podemos llevar. Él sí tiene que ser buen cristiano. ¿Y nosotros? Te tienes que regir por la palabra. ¿Y nosotros? Tienes que ser piadoso. ¿Y nosotros? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta es fiel, porque es buena, porque es justa, porque la has puesto delante de nosotros, Señor, para instruirnos, para guiarnos, para poder iluminarnos en medio de nuestra oscuridad. Señor, hay tantos beneficios, Señor, de echar mano a tu palabra, obedeciéndola, reconociéndola como nuestra máxima autoridad, como aquella que puede darnos luz en medio de las circunstancias y más allá, Señor, de sacarnos de aprietos, Señor, el hecho de que tú seas glorificado y que nosotros podamos vivir como tú quieres. Pero la realidad es que mucho de lo que vivimos es el reflejo del menosprecio a tu consejo. El fruto de las relaciones dentro del matrimonio, Señor, es el reflejo del menosprecio a tu consejo. La relación con nuestros hijos, Señor, y muchas de las actitudes de ellos es el reflejo de nuestro menosprecio a tu consejo, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Que tu Espíritu Santo haga la obra primeramente en nosotros, Señor, y que nos lleve a valorar y a amar tu palabra. Confiamos en tu obra, Señor, y te pedimos por nuestros muchachos, por nuestros hijos, por las generaciones venideras, Señor, que están siendo bombardeados, instruidos en el mundo, Señor, llevándolos a menospreciar toda autoridad. ¿Quién nos depara, Señor? Reconocemos que sin ti no podemos, Señor, y que todo es caos. Ayúdanos, Señor. Oro a favor de mis hermanos, Señor, y aún de mi vida. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Familia, estamos despedidos. Salúdese antes de irse, salúdese, platique un ratito. Y si Dios quiere, nos vemos el miércoles.